Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, qué bueno estar en la casa de Dios y contemplar su hermosura, poder contemplar su santidad. Cierra tus ojos ahí sentado donde tú estás. Y en lo más profundo de tu ser comienza a adorar a Dios. Con los ojos cerrados comienza a darle las gracias a Dios. Comienza a decirle al Señor: oh Dios, cuán grandes son tus obras. Oh Jehová, cuán profundos son tus pensamientos. ¿Cómo entender tus pensamientos, oh Dios? Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, a quien ha hecho Señor de todos y a quien ha puesto sobre todo, para que Él lo llene todo, oh Dios. Y lo ha hecho por amor. Tú lo has hecho voluntariamente por amor. Tú se lo has dado a Él todo, Dios, para que Él a su vez se someta a ti en todo. Y nosotros nos sentimos reprendidos. Y catalarrabasaya. Nos sentimos muchas veces reprendidos porque somos incapaces de someternos a ti, oh Dios. Somos muchas veces incapaces de agradarte a ti, oh Dios. Pero te damos las gracias. Te damos las gracias por tu Hijo Jesús, porque Él decidió someterse a ti voluntariamente. Te damos las gracias por tomarnos en cuenta a través de tu Hijo. Porque a través de tu Hijo y solo a través de tu Hijo somos aceptos. Somos ofrenda agradable a ti. Por eso somos dependientes de tu gracia. Por eso somos deudores de tu gracia. Porque si fuera por nuestra humanidad, si fuera por nuestra personalidad, no fuéramos recibidos, fuéramos destituidos. Pero damos las gracias a ti por Jesucristo. Porque a través de Él podemos darte una mejor adoración. A través de Él podemos darte una mejor alabanza. Y yo sé que tú vas a completar la obra en cada uno de nosotros. Yo sé que tú nos completarás, oh Dios. Y esa es la misión del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entregamos hoy nuestros corazones a ti.
para que logre en nosotros tu perfecta voluntad, oh Dios. Hoy nos rendimos a ti. Hoy nos rendimos a ti, oh Dios. Pon en nuestros corazones esa demanda de agradarte. Pon en nosotros ese sentir pon en nuestros corazones ese sentir por amor a tu propio nombre. De manera que todo lo que es carne, todo lo carnal, se extinga en nuestras vidas. Y que todo esté sujeto al señorío de Jesucristo. Sanda la rabasanda que balada basaya. Renunciamos a nuestro egoísmo hoy. Nos entregamos totalmente a ti en el día de hoy. Comienza a reinar en nosotros. Padre, comienza a reinar en tu iglesia. Para que se establezca tu reino en tu iglesia, oh Dios. Para que se establezca tu reino en toda esta nación. Que toda lengua, que toda tribu, que toda boca pueda expresar que Jesús es el Señor. Que el nombre de Jesús se ha levantado en nosotros, en nuestra casa. Que todos a una podamos expresar y podamos decir que tú eres el todo en nuestras vidas. Que no seamos indiferentes a tu palabra. Que no seamos indiferentes a tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos. 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 Abra su Biblia conmigo en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses capítulo 3, su versículo 9. Desde el mes de diciembre hemos llevado una secuencia de enseñanzas que habla específicamente acerca de la importancia de ser llamados hijos de Dios. Y hemos estado explicando el significado, lo que significa ser hijos de Dios. Y yo sé que un gran número de hermanos, de consiervos, un gran número de hijos han asimilado correctamente esta enseñanza de la palabra. Y es importante que usted asimile esta enseñanza no en su mente solamente, sino en su espíritu, para que produzca un resultado y un efecto positivo en el mundo espiritual. Y yo quiero hablarle en el día de hoy sobre algo sumamente interesante,
quiero hablarle acerca de lo que es la nueva creación. Y yo quiero que todos abran su Biblia conmigo en Colosenses capítulo 3, versículo 9, porque Dios nos ha dado una revelación muy profunda acerca de la nueva creación. Por eso le hablaba en días pasados que nosotros debemos nuevamente analizar la doctrina bíblica con unos nuevos lentes, con unos nuevos espejuelos. Y la palabra hace mucho énfasis acerca de la doctrina de Cristo. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. Y Jesús enseñó más y predicó menos. Ahora, ¿por qué Jesús enseñó más y predicó menos? Porque es la enseñanza de la palabra lo que te da fundamento. Es la enseñanza de la palabra lo que te va a servir como soporte, como zapata. Cuando usted recibe enseñanzas de la palabra y esta enseñanza usted la recibe en su espíritu, se crea una buena zapata. Es decir, se crea un buen fundamento. Y cuando soplan los vientos, tu casa no es removida, no es destruida, porque esa casa está bien fundamentada. Esa casa tiene un buen soporte. Pero cuando no hay un buen soporte y el viento sopla, entonces muchos se debilitan porque no hay soporte. Cuando el viento sopla y viene la tempestad, muchos son destruidos. Se convierte la casa en un caos porque se produce una devastación. Por eso muchos no perseveran. Por eso muchos no cumplen con el propósito de Dios, porque no logran echar raíces. Así que díganle al que está a su lado: la palabra de Dios contiene la doctrina de Dios, contiene la doctrina de Cristo. Y la palabra dice que esa enseñanza es como el agua fresca. La palabra dice que esa enseñanza, que es la doctrina de Dios, es como el rocío que riega la tierra. También la palabra dice que esa doctrina es como la miel que destila del panal. Porque es como la miel que destila del panal. Porque la doctrina de Dios es alimento para nuestra alma. Por eso la palabra habla de alimento sólido. Así que díganle al que está a su lado: la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo es alimento sólido. Por eso el mismo Jesús, cuando estaba enseñando la doctrina de Dios, el mismo Jesús le dijo a sus seguidores: yo no hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, no es sabio tomar este altar para uno hablar sus propias opiniones, para uno hablar por su propia cuenta. A veces enseñamos cosas que Dios nunca ha dicho. A veces predicamos de algo que Dios nunca ha dicho, que Jesucristo nunca ha dicho. Eso es hablar por cuenta propia. Y Jesús fue muy claro en decir: yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que yo hablo lo he tomado de mi Padre. No hay nada nuevo debajo del sol. Dígale al que está a su lado: la doctrina de Dios está en la palabra. No busque en otro lugar. No busque en otro manual. Todo está allí. Dígale al que está a su lado:
Biblia, solo Biblia. Dígale al que está a su lado: palabra, solo palabra. En ella está la vida eterna. Jesús lo dijo: escudriñen las escrituras, porque en ella está la vida y ella es la que da testimonio de mí. Así que dígale al que está a su lado: en la Biblia está la vida de Dios. En la Biblia está tu milagro. En la Biblia está tu liberación. En la Biblia está tu prosperidad. En la Biblia está tu provisión. En la Biblia está tu sanidad. En la Biblia está todo. Está todo. Tenemos que amar la doctrina de Dios. La enseñanza de la palabra nos hacen crecer. La enseñanza de la palabra nos lleva a la estatura del varón perfecto. Es como un niño que está en pleno desarrollo. A un niño adolescente usted no le da leche, porque ya la leche no le sirve para muchas cosas. A un niño recién nacido sí se le da leche. A un niño pequeño se le majan las papitas y se le da purecito de papa, porque su estómago solamente puede asimilar alimentos blandos. Pero ya un adolescente necesita alimento sólido, porque ya tiene una edad donde necesita crecer, desarrollarse. Todos nosotros hemos escuchado la expresión que dice: aliméntese, muchacho, para que crezca fuerte, para que crezca sano, para que llegue a su estatura. Hello. Porque él está en pleno desarrollo. ¿Han escuchado esa expresión? Y hay que prepararle comida sólida para que se fortalezca. La palabra habla de alimento sólido y la palabra habla de ejercitarnos para tener una vida saludable físicamente. Lo mismo sucede espiritualmente. No hay manera de crecer espiritualmente, de ser sólido espiritualmente, si no recibimos la enseñanza adecuada. Porque no es dar una enseñanza por darla, es recibir el alimento adecuado. Díganle al que está a su lado: hay alimentos que son clave. A veces uno no está de sopa, uno no quiere una sopa porque no está enfermo. Alábale que él vive. Uno bebe sopita boba en los hospitales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque nuestro estado de salud no es para comer mucho alimento sólido. Entonces el médico lo que hace es que le instruye a las enfermeras: hay que darle una sopita boba porque está enfermo. Pero lo que te sustenta no es la sopa boba. Lo que te está sustentando es el suero que tienen las venas. Hello. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que díganle al que está a su lado: quiero alimento sólido. Ya no quiero leche, alábale que él vive. Ya no quiero papilla, yo quiero alimento sólido, porque quiero crecer y quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Es cierto que en la iglesia hay de todo, y a algunos hay que seguirle dando leche y papilla, pero a lo más grande, a lo más maduro, hay que darle alimento sólido, porque esos tienen el oído ejercitado. Y yo sé que muchos de nosotros hemos oído hablar acerca de este tema, la nueva creación. Pero hoy vamos a analizar este tema con otros lentes, con otras lentillas.
con un nivel superior de conocimiento y de entendimiento. Colosenses capítulo 3, verso 9. La palabra dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Que dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta cita bíblica de Colosenses y estos versículos bíblicos que hemos reproducido son gloriosos, son magníficos, y añade todavía más revelación al tópico que durante todos estos meses hemos venido estudiando acerca de lo que significa ser hijos de Dios. Porque estos versículos bíblicos están hablando acerca de la nueva creación. Y dice la palabra en esos textos bíblicos que nosotros debemos revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que el día en que nosotros nacemos de nuevo, el Señor coloca dentro de nosotros un hombre nuevo. Eso es mucho más profundo que un simple cambio. Porque hay personas que piensan que cuando uno nace de nuevo, uno cambia. Claro está, uno cambia, pero eso va más profundo que un simple cambio. Eso va más allá que un simple arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento significa un cambio de actitud, un volverse hacia Dios, un dirigirse hacia Dios, un cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento, que es la palabra griega metanoia o metamelomai, que significa un cambio de actitud, un volverse y un dirigirse hacia Dios. Ahora, lo que el apóstol Pablo está explicando es mucho más profundo que eso, porque el apóstol Pablo está hablando de una nueva creación, de una nueva creación. Y el apóstol Pablo dice que nos revistamos del nuevo hombre, que ha sido creado conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y dice que debemos rechazar o quitar de nosotros el viejo hombre. Lo que significa que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos un hombre nuevo, pero debemos revestirnos de ese hombre nuevo. Ya tenemos un hombre nuevo, pero debemos revestirnos de ese hombre nuevo. Que ese hombre nuevo que tenemos se refleje por fuera. Amén. Amén. Porque hay personas que nacen de nuevo y no se revisten del hombre nuevo, sino que todavía están revestidos del hombre viejo. Y el apóstol Pablo está diciendo básicamente: no mientan los unos a los otros, porque ese no es un comportamiento del hombre nuevo. El mentir no es un comportamiento del hombre nuevo, sino que es un comportamiento, es una actitud del hombre viejo. Por lo tanto, como ya ustedes tienen un hombre nuevo, deben revestirse de ese hombre nuevo. ¿Cuántos dicen aleluya? Y dice la palabra
que ese hombre nuevo es conforme a la imagen del que lo creó. Y dice que ese hombre nuevo se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, tú tienes un hombre nuevo, pero ese hombre nuevo hay que alimentarlo. Esa nueva creación que ya está en ti tiene que ser alimentada, porque esa nueva creación tiene que llegar al conocimiento pleno. Amén. Tú puedes tener un hombre nuevo y seguir con comportamientos infantiles, porque tener comportamientos infantiles no significa que tú no tengas un hombre nuevo. Lo tienes, pero es infantil, es inmaduro. Para que ese hombre nuevo madure y llegue al conocimiento pleno, debe alimentarse de alimento sólido. Y el alimento sólido está en la palabra de nuestro Dios. Está en la palabra de nuestro Dios. De manera que el apóstol Pablo está hablando de la creación que hemos recibido en el nuevo nacimiento. No hay nada que nosotros tengamos que no lo hayamos recibido por pura gracia. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido por la gracia del Señor. Por tanto, somos hijos de la gracia. Dígalo conmigo: soy hijo de la gracia. Y como soy hijo de la gracia, debo depender de la gracia, no de mis propias fuerzas, no de mi propia capacidad, no de mi propia habilidad. Tengo que depender de la gracia de Dios, porque su gracia no solo me alcanzó, sino que su gracia me salvó. Y no solo me salvó, sino que colocó dentro de mí un hombre nuevo, un hombre nuevo, un hombre nuevo. Y entender esto es darle el lugar que le corresponde a Dios. Porque Dios es el centro de todo. Si Dios no salva, no hay quien salve. Si Dios no restaura, no hay quien restaure. Él es el eje. Por eso, todo el que está aquí debe sentirse deudor. ¿Pero deudor de quién? Deudor de la gracia de Dios. Porque esto no es del que quiere. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Él fue que produjo en lo más profundo de nuestro ser el querer como el hacer por su buena voluntad. Y más adelante veremos que nadie aquí determinó ser hombre nuevo. Nadie aquí determinó nacer. Fue Dios el que determinó eso. Natalia predicaba el jueves pasado y decía que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hemos sido escogidos entre los llamados. Entonces quien nos ha escogido es Dios. Entonces, si tú eres deudor, ¿qué tú haces buscando? El deudor no busca, el deudor da. Cuando usted viene al templo, no viene a buscar, usted viene a darle a Dios la gloria. Usted viene a darle a Dios la alabanza. Usted viene a darle a Dios la adoración. Usted viene a darle a Dios su mejor ofrenda. Usted no viene a buscar, claro está, el que da recibe. Pero ese no es el principio de un hijo maduro. El principio de un hijo maduro es el siguiente: yo voy al templo a alabar a Dios, porque estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. Soy deudor de la gracia. Yo voy a la iglesia a servir, no a ser servido. Yo voy a la iglesia a trabajar, no que trabajen a favor de mí. Yo voy a la iglesia a adorar, no a conversar con el vecino.
Yo voy a la iglesia a conversar con Dios, porque lo que Él ha hecho en mi vida merece adoración. Soy un deudor, soy un dependiente de la gracia. Sin Él nada soy, sin Él nada tengo, sin Él mi existencia no tiene sentido, pero en Él tengo sentido, en Él tengo propósito, en Él tengo propósito. Así que díganle al que está a su lado: somos dependientes de Él. Por eso debemos entregarnos a Él. Debemos reconocerlo a Él. Pablo entendió la gracia por revelación. Y es el apóstol Pablo quien expresa en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Abra su Biblia conmigo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Subraye eso: ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Eso hay que subrayarlo, hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que experimentarlo. Dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me liberó sin yo merecer nada. Él me sanó sin yo merecer nada. Él me salvó sin yo merecer nada. Tomó mi vida y la clavó en el madero. Pablo está diciendo con esto: Él voluntariamente tomó mi vida y la clavó con Él en el madero. Porque como estamos en Cristo, y si Él está clavado en el madero, juntamente con Cristo yo estoy clavado en el madero. Y si yo estoy clavado en el madero, entonces ya no vivo yo. Porque Cristo, antes de ser clavado en el madero, dijo lo siguiente en el monte Getsemaní. Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Los que están clavados en el madero han renunciado a su voluntad. Los que están clavados en el madero han renunciado a sus propios deseos. Los que están clavados en el madero han renunciado a sus propios sueños, a sus propias pretensiones, para hacer la voluntad de Dios. Esta no es una expresión que suena linda solamente. Esta no es una expresión religiosa y sublime del apóstol Pablo. Esta es una verdad que habla acerca de nuestra renuncia. Renunciar a lo que más amamos. Renunciar a nuestros propios deseos y pretensiones y aspiraciones para morir. El que entrega su vida para morir está renunciando a todo. Jesús renunció a todo. Estaba en la flor de su juventud, 33 años de edad. Nunca tuvo una relación marital con nadie. Nunca tuvo novia. Nunca tuvo esposa. Y por ende nunca tuvo hijos biológicos. Porque él sabía que su destino era ¿qué? La cruz. Y la cruz habla de renunciar a todo. Sigue la enseñanza. Sigue la enseñanza. Por eso le dije que esto hay que estudiarlo con nuevos lentes de revelación. Jesús es el prototipo de nosotros. ¿Qué hizo Él? Renunció a todo. No vivió una vida normal como los demás vivientes. Porque los hijos de Dios no están llamados a vivir como los demás.
Los hijos de Dios están llamados a vivir como hijos de Dios. Y Jesús renunció a todo y fue clavado en un madero. Los discípulos no podían entender este gran misterio. El mismo Pedro dijo: Maestro, que tal cosa no te acontezca. El mismo Pedro dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, cosa que después se demostró que no era así. Porque para renunciar a todo hay que estar clavado en la cruz. No hay forma de renunciar a todo fuera de la cruz. No hay forma. Que tal cosa no te pase, que tal cosa no te acontezca. Él sabía que lo que venía era fuerte. Jesús sabía que lo que venía no era fácil. Pero dicen algunos predicadores que Él lo hizo por amor a nosotros. Y yo digo que Él lo hizo por amor a su propio nombre. Antes de hacerlo por amor a nosotros, Él lo hizo por amor a su propio nombre, para que su propósito se cumpliera. Porque si Él no lo hacía, no había forma de que nosotros recibamos ese hombre nuevo. No había forma de que nosotros recibamos el nuevo nacimiento. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Mas Cristo vive en mí. Diga: Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Siendo rico, Él se despojó de todo. Jesús, cuando murió, murió sin nada. José de Arimatea, un rico seguidor de Jesús, pidió el cuerpo de Jesús para que fuera sepultado por un tiempo en su tumba, porque él no tenía una tumba donde su cuerpo sea depositado y enterrado. Él se despojó de todas sus riquezas. Por eso la palabra dice, hablando el mismo Pablo, siendo rico se hizo pobre. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición humana, en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Todo esto Él lo hizo por amor, por obediencia al propósito de Dios. No hay forma de usted renunciar a muchas cosas si no eres clavado en la cruz. Dígale al que está a su lado: es en la cruz que uno renuncia a nuestros propios sentimientos. Es en la cruz que uno renuncia al yo, al ego. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguir e ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dígale al que está a su lado: tenemos que tomar la cruz cada día. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús.
Los que nacen de nuevo no nacen por voluntad humana, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de hombre, según Juan capítulo 3 versículo 5, sino que toda persona que llega al reino de los cielos llega por un milagro de Dios. Es un milagro de Dios que tú estés aquí. Es un milagro de Dios que usted pueda levantar sus manos y adorar su nombre. Es un milagro de Dios que usted pueda leer la palabra. Es un milagro de Dios que usted pueda escuchar la palabra de Dios. La conversión es una obra sobrenatural que el Señor hace en nosotros. Diga conmigo, la conversión es un milagro sobrenatural de Dios. Dígalo fuerte, la conversión es un milagro sobrenatural de Dios. Jesús es el Isaac del Nuevo Testamento. Así como Dios le hizo la promesa a Abraham, el Señor nos prometió a nosotros un Isaac, un Salvador, un libertador, el cual vino y cumplió su propósito en la tierra. Amén. Y hay muchas citas bíblicas que hablan acerca del cumplimiento de este propósito. Son muchas citas bíblicas que si las leemos nos vamos a extender demasiado. Gálatas capítulo 4 versículo 28, Lucas capítulo 1 versículo 34, versículo 35 también, Romanos 8 29, Apocalipsis 17 14, 1 Corintios 12 3. Todo esto habla de ese propósito perfecto. Todo esto habla de la llegada del Hijo de Dios a la tierra. Él vino a reinar, pero a reinar en nuestros corazones. Él vino a reinar, pero a reinar en nuestras mentes. Él vino con un reino netamente espiritual. Él no vino a reinar solo en Jerusalén. Él vino a reinar en el mundo. Él vino a reinar a través de nosotros. Él vino a reinar en nuestros corazones. Por eso es que el nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Biológicamente nadie decide nacer, lo hemos dicho muchas veces. Igualmente espiritualmente nadie decide nacer. Si usted ha nacido de nuevo fue porque Dios lo engendró a usted. Nadie puede intervenir en la concepción. Nadie. Fue Dios el que nos trajo a este mundo. Fue Dios el que nos señaló desde la eternidad. Fue Dios el que nos escogió desde la eternidad. Fue Dios. Y si fue Dios, todo lo que nos pase, bueno o malo, es porque Él lo permite. Y lo permite con un propósito. Para que nosotros vivamos eternamente dependiendo de Él. Él permite tiempo de escasez y permite tiempo de abundancia. Él permite tiempo de salud y permite temporada de enfermedades. Él permite todos esos tiempos siempre con un propósito, para que tú entiendas que tú eres dependiente de su gracia y que todo esto pasa porque estamos en este mundo pasando de forma espontánea. El mundo físico como lo conocemos es tan solamente un ensayo para la eternidad. Dígale al que está a su lado, el mundo físico es un ensayo para la eternidad. Por eso es tan limitado, el tiempo es muy limitado, porque estamos ensayando para la eternidad. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios.
La vida en Cristo Jesús no es una casualidad. Si está en el reino de Dios, tú estás en el reino de Dios no porque tú quisiste entrar. Tú estás en el reino de Dios porque naciste de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Tú estás en el reino de Dios porque Dios quiso que tú estuvieras en el reino de Dios. Tu vida es deseada por el Padre. Tu vida es anhelada por el Padre. La palabra dice en Juan 1:13, Dios por su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Dígale al que está a su lado, Dios por su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Sabemos que en la concepción interviene una célula masculina y una célula femenina. ¿Sí o no? Pues de la misma manera nosotros somos el producto de dos cosas. Primero, somos el resultado o el producto de la voluntad de Dios. Y segundo, somos el resultado y el producto del poder de su Espíritu. De manera que en la eternidad, y oído con esto, fue en la eternidad que Él decidió darte un hombre nuevo. No importa el día en que tú naciste, todo esto se decidió en la eternidad. Algunos son más viejos que otros aquí, pero tu escogencia fue en la eternidad, antes de que tú existieras. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí. Antes de que tú existieras, ya Dios te había escogido, ya Dios te había seleccionado. En la eternidad Dios decidió darte un hombre nuevo. Y ahora en este tiempo presente ha enviado al Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para engendrarlo en ti. Para engendrarlo en ti. Así que el hombre nuevo en ti es el fruto de esas dos cosas. Es el fruto de la voluntad de Dios y es el fruto del poder de su Espíritu. Según Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. De manera que nosotros no tenemos nada en qué gloriarnos en la nueva creación. Muchos de nosotros estábamos allá afuera perdidos y extraviados. Y estábamos perdidos y extraviados allá afuera, sin esperanza. Pero como Él nos escogió desde la eternidad, a alguien Él usó para rescatarnos. Por eso hay gente que por más que tú le prediques, que por más que tú le digas y le enseñes la palabra, mueren sin recibirlo, porque no fueron escogidos en la eternidad, no fueron seleccionados en la eternidad. Y esa verdad, el entender en el Espíritu esa verdad, nos hace más dependientes de su gracia. Nos hace más dependientes de su gracia. Existe un errado entendimiento acerca del nuevo nacimiento. Y es triste la ignorancia que hay en muchos medios cristianos acerca del nacer de nuevo. Pues hay quienes piensan que eso es un simple cambio de conducta.
que el nacer de nuevo es un simple cambio de conducta. Piensan de esa forma. Sin embargo, le estamos enseñando que eso no es así. La vida en el Espíritu no es tan simple como algunos le explican. No es un simple cambio de conducta, es que Dios coloca en nosotros un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo fue seleccionado desde la eternidad. Hay muchas escrituras en la Biblia que hablan acerca de esto. Por eso el apóstol Pablo era incomprendido y sigue siendo incomprendido hasta el día de hoy. Porque el apóstol Pablo es uno de los apóstoles más profundos. Y entender a Pablo no es tan simple. Hay que entenderlo en el Espíritu. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual para estudiar las cartas paulinas. Por eso muchos no aceptan a Pablo todavía en el día de hoy. De manera que esto no es tan simple. No es como algunos piensan. Amén. Yo creo que el que nace de nuevo es un hijo de Dios. La pregunta es, ¿por qué nacen de nuevo? ¿Quién lo engendra? ¿Quién hace que nazca de nuevo? No fui yo el que me terminé de entregar mi corazón a Cristo. Fui yo, ese yo, ese yo. Fui yo el que tomé la decisión. Pero ¿y por qué otros no la toman? ¿Ha pensado en esto? Y los que no la toman son la mayoría. Porque los que son escogidos nunca son mayoría, son minoría. Los que son escogidos nunca son mayoría, son minoría. Porque te sacan del montón. Entonces, no me estudie este tema a partir de ahora tan a la ligera, tan simplemente. No vea las cosas tan simples porque no son así. Por eso a Pablo le importaba morir. A Pablo le importaba que le cortaran la cabeza. A Pablo le importaba que lo agarraran preso. Porque él sabía cuál era su destino. Él no estaba dudando de su salvación. Él nunca dudó de su salvación. El que duda de su salvación es porque no conoce la Escritura. Por eso Pablo decía: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Léeme eso con otro lente. Quítase la lentilla. Pablo está diciendo: yo soy salvo por gracia. Mi salvación no depende de mí. Ya Él me salvó. Ya Él me salvó. Y Pablo está diciendo: me salvó desde la eternidad, porque yo era un perseguidor. Yo perseguía a los seguidores de Cristo. Porque yo estaba extraviado, yo no entendía el propósito. Pero Él, a pesar de todo, se fijó en mí. Y se fijó en mí en la eternidad. Ahora se manifestó el propósito cuando iba camino a Damasco. Y yo iba camino a Damasco para darle muerte a los seguidores de Cristo. Y Pablo habla de su llamado y habla en múltiples ocasiones de su llamado, defendiendo su apostolado. Usted estudia a Pablo y se dará cuenta que el apóstol Pablo se mantuvo toda la vida defendiendo su ministerio y defendiendo su enseñanza. Porque cuando tú recibes revelación,
tú te adelantas proféticamente a los tiempos. No tomo esa. Vuelvo y repito, cuando tú hablas por revelación, tú te adelantas proféticamente a los tiempos. Esto es, hay gente que no te entienden ahora, que te entenderán después. Porque tú estás en el 2020 y Dios te está dando revelación del 2050. Y los que están en el 2020, para entenderte, tienen que irse contigo en el espíritu al 2050. Si no ven lo que está pasando en el 2050, no van a entender lo que está pasando en el 2050, porque están estacionados en el 2020. Hello. Hello. Por eso cuando él cayó preso, él no se entristeció. Él dijo: Timoteo, aunque yo estoy preso, la palabra que yo porto no está presa. La palabra que yo porto no está presa. Así que, Timoteo, tú eres mi hijo y yo confío en ti. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cumple con tu llamado, cumple con tu asignación. En otras palabras, tú has sido elegido, has sido seleccionado, Timoteo, desde antes que tú existieras. Tú eres imparable, Timoteo, porque Dios no se equivoca. Cuando Dios escoge a alguien, lo usa para su gloria, lo usa para su propósito. Amén. ¿Sabe que Dios me ha enseñado? Que tengo hasta miedo predicarlo en algunos medios. Dios me ha enseñado a través de su palabra que los hijos no se hacen hijos, sino que nacen. Los cristianos, para que los que están siguiéndome a través del Facebook puedan entender, los cristianos no se hacen cristianos, sino que nacen. Porque hay cristianos que son fabricados. Dígale al que está a su lado: los cristianos no son fabricados, no son manufacturados. Los cristianos nacen. Si tú estás aquí, asegúrate de que tú hayas nacido de nuevo. Porque si tú has nacido de nuevo, dentro de ti hay un hombre nuevo. Pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta de que he nacido de nuevo? Porque dentro de ti hay un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo busca todo lo de Dios. Ese hombre nuevo le gusta orar. A ese hombre nuevo le gusta orar y leer la palabra. El que no nace de nuevo no tiene interés de orar. El que no nace de nuevo no tiene interés de leer la palabra. El que no nace de nuevo no le gusta ir a la iglesia. Si va a la iglesia, va a regañadiente. Hay personas que la obligan a hacer las cosas. Va zapateando los pies, como un niño que no quiere hacer el mandado en la casa. Amén. Pero el que nace de nuevo busca la leche materna de forma natural. Es como el niño que nace biológicamente, que desde que la mamá se lo pone en el pecho, él es con su boca, aunque nunca ha visto una teta nunca, pero él con su boca comienza a buscar dónde alimentarse. El que nace de nuevo, el que nace del agua y del espíritu, busca constantemente su alimento, busca constantemente a Dios. Su alimento a Dios, su alimento es Dios, su sustento es Dios. Amén. Por eso yo hablaba hace unos años que hay cristianos carabelitas.
cristiano carabelita es un cristiano inmaduro, que aunque haya nacido de nuevo, no ha sido revestido con el hombre nuevo. Son cristianos de la secreta. Porque ¿qué es revestirse? El que se reviste porque ya está vestido. Y dice, y revestido del nuevo. Dando a entender que ya en ti hay un fundamento. Tú naciste de nuevo, pero tienes que revestirte para que los demás vean el revestimiento, porque el revestimiento es lo que se ve por fuera. No es solo ser hijo de Dios, sino aparentar que eres hijo de Dios. Dígale al que está a su lado, no es solo nacer de nuevo, sino aparentar que tú has nacido de nuevo. No es solo tener un hombre nuevo, sino caminar como el hombre nuevo, hablar como el hombre nuevo, comportarte como el hombre nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Revestido del nuevo. Por otro lado, y este pensamiento sí es profundo, muy profundo, podemos hacer todo lo que hace un hijo de Dios y no ser hijo de Dios. Podemos hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo, pero niegan la eficacia de ella. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre hacéis. Pero a quienes Jesús le dijo eso fue a religiosos que tenían apariencia de cristianos. Y Jesús tuvo que llamarle sepulcros blanqueados, porque por fuera lucían resplandecientes, lucían que parecían ángeles por fuera, pero por dentro eran sepulcros. Y un sepulcro guarda a los muertos. O sea, que ellos no tenían un hombre nuevo, sino sepulcro. Y Pablo habla sobre el sepulcro abierto, que es nuestra boca, en Romanos 3:23 en adelante. Sepulcro abierto en nuestra boca, hablando de la condición del ser humano cuando está sin Dios. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, está muerta espiritualmente. Aunque te vista como un monje, si no ha nacido de nuevo, no está vestido. Así que dígale al que está a su lado, podemos hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristianos. Así que los cristianos fabricados podrán pararse, levantar las manos y adorar a Dios, y podrán pasarse toda una vida yendo a la iglesia, toda una vida, y perderse en el fuego eterno. Jesús le llamó a esa gente, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hablaba de las apariencias. Por eso Pablo dice que debemos revestirnos del hombre nuevo. En Dios no puede haber apariencia. O eres o no eres. Asegúrate de que tú eres un hijo de Dios y que no eres una apariencia. Ay, ay, ay. Esto no depende de nosotros, esto depende de Dios. Podemos pasarnos toda una vida pujando y esforzándonos
en ser hombres nuevos. Pero esto no es de nosotros, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Por eso uno se cansa muchas veces de darle la palabra de toda forma con cucharita a cierta gente y no cambian, porque es que ya están perdidos. Tú no lo vas a cambiar, yo no lo voy a cambiar, la palabra no lo va a cambiar, porque ya están perdidos. ¿Cómo, pastor? Sí. Y hay ejemplos de más en la Biblia sobre esto. El mismo Jesús pastoreó a 12 y uno era el hijo de perdición, dando a entender que aquí hay hijos de perdición. Es posible que hayan hijos. Yo espero que no haya ninguno, pero yo no lo sé, porque ni los mismos discípulos sabían quién era el hijo de perdición, ni siquiera los discípulos lo sabían. Por eso es que esto es un misterio y es un milagro. Ahora, bíblicamente hablando, el apóstol Pablo nos reveló características de lo que son salvos, que quizás en el tiempo de Jesús los discípulos de Jesús no tenían esa característica que hoy usted y yo tenemos. Nosotros podemos darnos cuenta en las escrituras si somos salvos o no, porque hay manifestaciones exteriores. Hay un revestimiento exterior que nos indica a nosotros si somos salvos o no. Porque lo que es apariencia no permanece para siempre. Cuando una persona vive de su apariencia, en cualquier momento lo que está oculto saldrá a la luz. Pero cuando tú eres un hijo de Dios genuino, vas a perseverar hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que dígale al que está a su lado, vienen días, dice el Señor, en los cuales yo haré nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, eso está en Jeremías 31, del 31 al 34. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo? Si conocemos a Dios. Porque cuando un bebé nace, lo primero que ve es el rostro de su madre y de su padre. Cuando usted nace de nuevo, usted ve a Dios tal y como es Él. Dios se te revela. Esa es una señal de que usted nació de nuevo, cuando Dios se te revela. Y si Dios se te reveló, difícilmente te pierda. Porque el que tiene una revelación de su gloria, vive todo el tiempo postrado ante sus pies, adorándole, glorificándole. ¿Cuántos dicen aleluya? Póngase de pies y piense en lo que le estoy diciendo. Cuando una persona nace de nuevo, ama todo lo de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, ama la presencia de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, ama el congregarse.
ama eso. Cuenta los días. Escucha bien esto, que esto es profundo. ¿Y a qué hora es el servicio? Y llega a la casa de Dios con entusiasmo. Y va con la disposición de adorar a Dios, de darle la mejor adoración a Dios. Y eso es revestirse del hombre nuevo, creado en Cristo Jesús. Así que diga conmigo: Señor Jesús, necesito que tú sigas poniendo en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Que tu Espíritu Santo me santifique por completo, como una llama que se propaga por todo mi ser. Que tu Espíritu Santo se propague por todo mi ser. Oh, gloria a Dios. Quiero conocerte aún mucho más. Quiero que te me revele con más intensidad. Yo necesito más de ti. Yo sé que soy tu hijo. Yo sé que soy tu hija. Pero necesito llegar a la estatura del varón perfecto. Necesito llegar a la estatura del Hijo de Dios. Necesito ser semejante al Hijo de Dios. Oh, levanta tus manos, levanta tus manos. Y dígalo conmigo: necesito llegar a la estatura del Hijo de Dios. Te adoramos, te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Levanta tus manos, comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios. Cuánta crisis hay en el mundo. Cuánta gente extraviada. Cuánta gente perdida. Pero todos sabemos que muchos de los que están allá afuera ya son escogidos. Oye esto. Oye esta revelación. Muchos de los que están allá afuera ya fueron escogidos y en cualquier momento llegan a la casa. Por eso la palabra dice: Dios añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Dios quien lo añade. Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Por eso no te sienta mal cuando usted invite a alguien y no lo vuelva a ver más. Yo antes me sentía triste. Yo antes me sentía mal y decía en lo más profundo de mi ser: ¿acaso es que no hacemos el trabajo? ¿Acaso es que nosotros estamos mal? ¿Acaso es que no le damos seguimiento? ¿Acaso que esto y lo otro? Pero claro está, hay que darle seguimiento, hay que hacer el trabajo, pero no todo es eso. Dios llama y Dios escoge. Hay gente que usted le da seguimiento. Hay gente que usted le pone una célula. Hay gente que usted le enseña la palabra y termina perdiéndolo. ¿Sabe por qué? Porque no son hijos de salvación. No fueron escogidos. El que es escogido persevera. El que es escogido se multiplica. El que es escogido, aleluya, adora a Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso la palabra dice que Dios añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Quién iba a pensar que Saulo se iba a convertir, Saulo de Tarso? ¿Quién iba a pensar que Saulo de Tarso se iba a convertir en un seguidor de Cristo cuando él perseguía a los seguidores de Cristo? Por eso es Pablo quien habla de la elección. Dios me había seleccionado a mí, dice Pablo, desde la eternidad, y me seleccionó como si fuera un abortivo. Al último que llamó fue a mí, para que sirviera en este tiempo. Dale gracias a Dios. Usted no sabe lo importante que es usted para Dios. Piensa en lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos habitantes hay aquí en Barahona? ¿Cuántos habitantes hay en la República Dominicana? ¿Cuántos habitantes hay en el planeta? Y Dios a ti te ha escogido. Te escogió en la eternidad. Piensa por un momento. Piensa por un momento y usted verá que si usted recibe eso por revelación, usted será un mejor hijo de Dios. Usted será un mejor cristiano. Usted será una persona con responsabilidad, con compromiso. Usted vivirá delante de sus pies. Usted vivirá constantemente postrado delante de sus pies.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si hay alguien en el día de hoy que desea entregar su corazón a Jesús o reconciliarse con el Señor, porque el que es hijo, aunque se vaya, vuelve a su casa. El que es hijo, acuérdese del hijo pródigo. Él era hijo, pero se fue y volvió. El que es hijo, aunque se vaya, vuelve. El que es hijo. El que no es hijo se pierde, pero el que es hijo vuelve. Si hay alguien aquí que desea reconciliarse con Dios, entregar su corazón a Cristo, alguna visita, desea entregar su corazón a Jesús, este es el momento de hacerlo. Las puertas están abiertas. Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su